nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debite nobis debite nostra, sicut debitoribus nostris, et non ci indurre in tentationes, sed libera-nos a malo. Amén. Zdravo Maria, milostivuna Gospodis Domus, blavis omnia tibi genema, et blavis ovum fructus ventris Iesus Christus. Sbeta Maria, Maiko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Exine oxa y sinas indujas vedo, kako pjako tabo čeki, sada y viejo. Amén. Queridos hijos, no busquen inútilmente la paz y la felicidad en los lugares equivocados y las cosas equivocadas. No permitan que vuestros corazones sean duros, amando la vanidad. Invoquen el nombre de mi Hijo. Recíbanlo a Él en vuestros corazones. Solo en nombre de mi Hijo experimentarán en vuestro corazón la verdadera felicidad y la verdadera paz. Solo así podrán conocer el amor de Dios y continuar difundiéndolos. Los invito a que sean mis apóstoles. 18 de marzo de 2000. Vamos a comenzar. Me agarró un dolor de muelas terrible, entonces uno no puede ni dormir. Y si alguien se manifiesta, vamos a rezar para que el Señor nos proteja. O si hacen su pag y el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu. Amén. Vamos a comenzar en el mundo árabe. Para que tú entiendas en qué mundo estamos, como dice Jesucristo. Ni en este mundo, ni en el otro. También la Virgen dice, cada uno de ustedes son un mundo, para los que dicen cómo es que no les tiene miedo. Yo tuve un sueño hace unos días, una visión. Soñé a Jacob, que estaba hablando, pareciera que estaba insinuando que hablara con otra persona. En verdad yo no veía con quién estaba hablando, parecía que estaba fingiendo. Y al lado había una joven, una rubia, y cuando la miré, de repente vi un rayo de luz que bajó y empecé a ver a la persona con quien estaba hablando Jacob, que era la bienaventurada Madre de Dios. En ese momento el demonio se transforma en un hombre y se fue como para ahorcar a la niña. La Virgen me dijo, toma la cruz, con la cruz lo vencerás. Jacob estaba hablando con la Virgen. En ese momento también yo empecé a ver a, a la Virgen. Entonces, con la cruz vencerás al demonio de la violencia. Esto es lo bueno del sueño de dormir.
Lo malo es que dicen que te prostituyes, que te masturbas, que es pornografía. El demonio lo único que no quiere es que tú tengas estos encuentros personal con María, porque esto es una instrucción celestial que viene directo del cielo a la cruz. Le pregunté al Señor una cosa, pero vamos primero con el mundo árabe, para que tú entiendas por qué yo no le temo a ellos, de dónde viene mi valentía. De aquí, del conocimiento. En Primera de Crónicas 1 nos habla de la genealogía del mundo, de la raíz, de la base, del fundamento del mundo. Desde Adán, Set, Enos, Caimán, Malalel, Yared, Hanoch, Matusalén, Lamech, Arsafaj, Metralladora. Hay más de 77 generaciones desde Adán hasta Abraham. Desde Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, hasta el propio Jesucristo en persona, que es Dios, el Mesías. 14 generaciones. Esto también habla en Lucas. 570 años después de Cristo nace el hijo de Miami. Su padre se llamaba Abad Matula. Nace en una familia, lo que es aquí el famoso Mahoma. Iba a decir Mohamed, iba a decir Mahoma, que es el fundador. Mahoma no es ni rey ni sacerdote, es el fundador de los musulmanes. Si tú le quitas la violencia, ellos ya se acabaron. Pero vamos con mucho respeto, porque yo al leer el Torá, a mí me causa risa, pero no es una risa de burla ni de nada. Dios ha dado la libertad. Vamos a respetar a cada uno. Yo sé que ellos quieren quemarme y el gobierno es, si Dios le permite, pero para que tú entiendas este mundo, ellos no son las raíces son desde Adán hasta Abraham. Por eso ellos creen, Mahoma, que era el hijo de Miami, creía en la Sagrada Escritura. Ahí está la raíz. Los primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la raíz del mundo, de los árabes que yo le estoy hablando. Porque la Escritura dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como decía en el otro video, para que tú puedas convertir el mundo árabe de los judíos, primero tú debes convertir a Sodoma y Gomorra, el horno, Washington. Y hoy tenemos la gracia de que Trump está en la cabeza. De ahí viene la mafia que hace malo a estas personas. De ahí viene la idea. Lo que me preocupa mucho es la vida de Kim. Están a punto de matarle, envenenarle. Kim sabe que yo no miento, entonces debe cuidar su vida por lo que yo he pasado. Aquí ya andan diciendo los de la mafia, los chinos le van a inundar. Los chinos le van a inundar como hizo con Kim a los rusos. Lo que los rusos
deberían de hacer es traer un container, pero de forma o estable, barca o arca, porque he visto que toda Polonia se va a inundar y cada vez que los chinos van a inundarse, súbanse todo eh, en el barco. Es una idea que estamos dando para en contra de la inundación. Entonces, eh, como decía, vino un grupo de polacos y dijo al Señor, estos son los que te han envenenado. Y van a volver a hacer para que ustedes se acuerden. Mientras que estamos siendo testigos este fin de semana, cuando vi la noticia, dijo el Señor, hasta aquí ha llegado Roma. Hasta ahí ha llegado Roma. Como decía, mientras que vamos a ser testigos de la total destrucción de la falsa iglesia católica en Roma. Con los reyes le salió rey el león. ¿Dónde están los que dicen? Es el Papa de Fátima. Es el león de la tribu. Judas. Judas de la palabra de Dios. Judas del Evangelio. Judas de la verdadera y santa doctrina. Ahora, escuchen lo que dice 2 de Timoteo 2:4. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Dios le pagará según sus obras. Dice en la escritura. Cuando yo llegué aquí, amén, Señor, hay un cafetero y que cuando llegué me echó de su cafetería, llamó a la policía, me entregó a la policía. Hace la vida imposible con su mafia del horno. Y para que tengan cuidado, yo pienso en mi corazón y digo, imagínate tú si fuera algún actor de Hollywood, qué sé yo, cómo va a perseguir al Señor. Vendan, son cafeteros y... Pero para que tú entiendan el pensamiento de ellos se creen Dios en la tierra. Por más que tu adversario sea débil o sea indefenso o sea sin visible, tú no puedes, como decía, levanta la mirada al cielo y contempla. El cielo está así porque alguien se sacrificó por ella. Ya tenemos el sol material, pero hay un espíritu de miedo que abarca en toda la tierra, que si nosotros no armamos nuestra defensa, que si nosotros no damos la vida por lo que creemos, entonces ¿por qué vamos a morir? ¿Qué vamos a hacer? No tendría sentido nuestra vida sin Jesucristo. Miren ustedes la noticia que he visto que el grupo de Jonathan, que es de la mafia de Melanie, del gobierno, los que van a hacer esta caminata, que ni Bergoglio se había animado a hacer meter a todos los putos que envió a otros países. Ellos van a hacer este viernes, como dice en el Salmo, dice el Padre por boca de David, Babilonia, bienaventurados los que estrellan a tus hijos y niños por la piedra, por lo que nos has hecho. Salmo 137. Esto deberían quemar ahí en vivo. Van a ver ustedes la protección que van a tener esta gente, policía, militar, de todo, porque el gobierno les va a proteger. Y ustedes van a ser testimonio del fin de Roma. Hasta aquí ha llegado Roma, dijo Jesucristo. Ahora entiendo. Le había preguntado al Señor
Señor, ¿puedo hablar sobre el retiro? El Señor me respondió que ya no es tiempo. Me comentaron que Bergoglio II, Francisco Prevost, dio un decreto que Dios no necesita escándalos, que prohíbe hacer los encuentros personales con Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 para adelante, ustedes van a ver el escándalo que hubo cuando la iglesia nace, cuando el Espíritu Santo desciende. Todos los vecinos, la gente decían, están todos locos, están borrachos, el ruido que han hecho para recibir al Espíritu Santo, al Paráclito. También ustedes van a ver en el Evangelio mismo cuando Cristo expulsa al demonio a orillas del mar. El escándalo que hubo en el pueblo, todo el pueblo salió a contemplar lo que estaba pasando, que le pidieron que saliera de la ciudad. También dice sobre el escándalo que el escándalo es necesario, pero hay de aquel que escandaliza. Sería mejor atarse una piedra en el cuello y lanzarse en el mar. Un día, para que nosotros podamos entender, voy a terminar como dice la noticia, el grupo de los gay, les salió gay el león gay. Lo que van a hacer, ustedes van a hacer testimonio, van a ver con sus propios ojos, luego no se quejen. ¿Por qué tanta desgracia en el mundo? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta hambre? Y aquí vienen y gritan, funeral, funeral. Phaser, dice, Phaser. Vayan a preguntarle a Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, si le funcionó, si le salvó la vida, si funciona esta vacuna. Vayan a preguntarle. Yo no sé, más de 5 veces creo que se inyectó esa plaga porquería. Fue lo que le mató a él. ¿Y cómo tú vas a venir a hablar sobre eso aquí? Que son enemigos. Cuando Cristo dijo en el Evangelio, cuando ustedes levantan la mirada, ven que se levanta en el occidente, dice San Lucas. Un día un teólogo se sube en el ambón, el rector, y dice, hay que corregir la Biblia, porque mientras que Cristo ha dicho el occidente, aquí es oriente. Están muy equivocados, dice Jesús a los fariseos y saduceos, y no comprenden la palabra de Dios, ni el poder, no entienden ni lo que dicen, ni lo que hacen. No saben lo que hacen y cómo van a saber lo que dicen. Ve a leer el Evangelio. Primero, si tú vas a leer el Evangelio, debes ordenarte. Ni los protestantes entendían de esa forma el Evangelio. ¿Cómo tú vas estando en otro lugar, vas a leer literalmente o directamente vas a interpretar la palabra de Dios? Hay un lugar, sabemos que fue escrito y leído en el mundo de los árabes. Por eso decía el respeto, con respeto. Porque la Escritura dice claramente que de Israel, de ellos son la raíz, desde Adán hasta Abraham, Isaac, hasta el propio Jesucristo. Para que tú entiendas, nosotros los
verdaderos cristianos, o conocíamos mesiánicos del Mesías. No somos sectarios ni hemos fundado otra iglesia, sino que somos la promesa y la profecía que ellos mismos a través de su boca, Moisés, el Señor suscitará un profeta como yo. Isaías, la Virgen hija de Sión, está embarazada y dará a luz. Malaquías, en tiempo de Herodes, en donde ha nacido el rey de los judíos, el Dios, el Mesías, lo que ellos mismos profetizaron y salió de su propia boca, nosotros somos. El Mesías, supongamos que nosotros somos como los protestantes, no somos mesiánicos, no somos cristianos, sino que una persona que no es Cristo, que no es Mesías, fundó la Iglesia Católica. Yo mismo me saldría de esta iglesia, rápidamente me haría judío, qué sé yo. Pero nosotros somos la promesa del Padre, que el Padre no se queda atrás, como dice Elías, no se va de vacaciones. Lo mismo pasa que los judíos del mundo de Israel, nace los musulmanes, que son como sectarios. Pueden echarme, pueden quemarme, pueden... Yo les voy a decir la verdad de frente, cara a cara. ¿Y por qué no hay temor? Porque aquí se conoce la verdad, la raíz. Estos son mi padre, mi madre y mis hermanos, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Padre de la bienaventurada siempre Virgen María y del propio Cristo nos proteja y nos conceda su auxilio. Ayer cuando llegué en el pueblo, ¿qué será que tiene ese lugar? Apenas llegué, desapareció el dolor de muelas. Y decía, ¿qué es lo que tiene este lugar que es tan poderoso, tan milagroso, maravilloso? Si la gente se diera cuenta en dónde está pisando, en qué está pisando, sería otro. Pero ahora nos preparamos para la guerra, y para los que dicen que te joden todo, es mentira que esto. Hermanos y hermanas, ella tende ponráguese, atiéndenme bien. Mi vida y lo que yo profeso y lo que yo predico aquí, no hace falta que tú creas. Son profecías, son palabras bíblicas, palabras de Dios que van a suceder quiera o no quiera Satanás. El tiempo, el lugar y el momento, como dice en el tercer secreto de Fátima, los cielos se inundarán y una tercera guerra mundial terrible. Y el Padre dice por boca del profeta Jeremías, inundaré la tierra con la guerra, que la guerra también es una inundación. Como dice Jeremías, bájate de tu pedestal y siéntate en el fango, en el piso. Haz penitencia. Ya no es tiempo para otras cosas. Con esto voy a alegrar al mundo entero, como decía el Señor. La Copa del Mundo del 2026, si sigo vivo, voy a ayunar 40 días por Croacia para que traigan la copa en casa y tal pata, se van a enloquecer todo por eso. Igual si pierden, ya sea quién van a hacer correr, pero la Virgen dice que el pensamiento es más veloz que el cuerpo, y junto con el amor se hace perfecto. Que, bueno, eso ya lo he dicho, 40 días de ayuno si es la voluntad
de Dios y para que los croatos también puedan pedir una Copa del Mundo aquí algún día, una vez, ¿no? Para dar de comer a los pobres y hambrientos. O entonces para seguir el tema de Prevo, lo que está pasando, eh, porque es lo que va a repercutir en el mundo entero. Luego van a decir dónde está Dios y por qué Dios permite esta cosa. ¿Qué clase de tradicionalista? Ahora entiendo lo que me decía el Señor. Si te hubieras movido un poco más, hubieran elegido al chino. Ahí sí que nadie ya no va a pasar ni enfrente de la iglesia. Ustedes van a ver aquí cuando uno pasa delante de la parroquia, siempre están ahí los policías que me han agarrado. Por eso todo el mundo no les cree y que fue la parroquia, los bergolianos, los que me mandaron a expulsar del país y agarrar. Porque ese lugar le corresponde a los colectivos. A esta comisaría siempre están ahí los, los policías. Ese lugar le corresponde, como va a dar gusto llegar de viaje y que para ahí el colectivo y se bajen la gente y llenen la parroquia. Un lugar para los que traen gente, que traen la bendición. Por falta de orden, entonces, por eso es que nadie les cree a ellos, porque cada vez que tú vas ahí le vas a ver ahí a los policías. Ahora, lo que decía Kim, que cuide su vida, que cuide su salud, porque lo van a atentar nuevamente en contra de ellos. Ustedes van a ver el atentado que hubo en Estados Unidos. Quiero que me atiendas bien. Si ellos no te hubieran asustado, porque ha asustado al mundo entero, con el tiroteo que hubo en la escuela, si el horno, los baidistas, no hubiera asustado a todo el mundo, no lo hubieran hecho. Ustedes, la profecía dice claramente a tú, recuerda que nada pasa en Estados Unidos sin que los del horno permitan. Lo que decía cuando vi la imagen, la fotografía de Soros, dijo el Señor, estos son los que han matado a Benedicto, Jinping y Soros. Son los asesinos de un verdadero Santo Padre. Y el que mata al Papa, mata al propio Jesucristo. El que golpea a un Papa, dice la Escritura y dice también los derechos, es descomulgado automáticamente. A un verdadero, no a un falso. Lo que aquí tanto están queriendo hacer, que es golpearme. Entonces, ya que estamos siendo testigos, y como decía, no me callaré por amor, ni cederé a la tentación. Pero vamos nosotros despacio. Cuando hubo el Medi Festival, uno de los que estaban en el coro decía, no da gusto este año, no da tanto gusto este año. Guiarte por el gusto aquí, mientras que nosotros aquí estamos a punto de matarnos todos, ¡guam! Pim, bam, pim, pum. Hay una guerra, estamos a un paso del exterminio mundial. Tú te guías que te gusta y no te gusta. Ya deberías ser demasiado ciego, sordo y mudo
y no entender lo que se está jugando y pasando en el mundo entero. Como decía, ser gordo en este tiempo es como tres cosas: que no manejas la mafia, primero, que no entiendes lo que está pasando, no comprendes el mundo espiritual de del infierno, o que eres tan ciego y tan sordo y tan insentimiento, porque lo que aquí más se odia es a los gordos. Estoy hablando de grandes gordos. Entonces, para que tú puedas manejar esas cosas, me decía la Virgen que los niños más lindos del mundo están naciendo en este tiempo. Y uno, si se deja llevar o vive por el gusto, es porque falta algo, falta de sentido, es porque no entiendes, no comprendes o no tienes lectura de obras y no sabes el significado. Por ejemplo, que el tint, el bocina de eh, el que me pusieron en el manicomio en Polonia, tint. Eso es muy fácil si tú vas a responderle con su propio veneno. Vayan debajo de la tierra o en el fondo de Seol. Yo, por ejemplo, haría un sonido, una cosa aquí, lo que más se hace en el infierno eterno. Pero para a mí no me corresponde la justicia. Y los 10 mandamientos y las 10 maldiciones, tú vas a ir a ver en esos lugares y tú puedes hacerle lo mismo a ellos. ¿Me entiendes o no me entiendes lo que te estoy diciendo? Que algo ya poco han, algo deben saber hacer ellos para eso. Han estudiado. Y como me decía la Virgen, le hubieras enseñado cómo salir de la escuela. Le hubiera dado hasta cocinita. La Virgen te va a enseñar a cocinar. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vienen aquí jóvenes a mi edad o personas que se van a entregar por su nación, por su pueblo, por su tribu, por el mundo entero. ¿Ah? Que va a abrazar la castidad con un trabajo y una vida de oración, de penitencia, siguiendo a la Virgen. Tranquilamente uno puede vivir si uno no solamente quiere ser algo rico, quiere ser sobresalir. Porque sé sincero, por nada, voy a ser sincero y derecho con ustedes. Porque ustedes que van a la escuela para que se les dé ahí se van. Fue lo que dijo el Espíritu Santo. Ustedes van a ver en la vida de las videntas, lo primero que Dios hizo es sacarle de la escuela. ¿Por qué? Para salvarle de la impureza, porque ahí se hubiera venido todo abajo esta aparición. Si hubieran cedido a la lujuria, al pecado de Lucifer, a la impureza, al satanismo, que tanto nos persigue y te calumnian y te chismosean y te atacan. Porque ese es el pecado de Adán y Eva, que fue introducido por Lucifer en sus corazones. Y ahora nosotros estamos viendo, y si vamos directamente en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en Sodoma y Gomorra, cuando Dios echó fuego de azufre sobre los homosexuales, los hombres que querían violar a los 3 ángeles que Dios había enviado. Dejó ciego a todas las personas que quería forzar. Se quedaron ciegos, a tienda no encontraban. Desde aquí nace, la gente ve, luego me vienen a maldecir. Lo que yo mismo digo, vienen a utilizar. Pajaritos vienen, pajaritos van. Si se maldice sin razón no sucede nada. Ahora otra cosa es lo que me decía el Señor.
quieren sacarte el pie, me decía en la semana. Y miren ustedes, en esa misma semana, cuando se me... nuestra fe no es artificial, ni mucho menos superficial, ni material. Conseguí una gotita, le estaba pegando, una joven le estaba mirando. Y cuando vine, salí, me di la vuelta, una moto, pero ustedes van a ver, ja, 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 todo es broma, todo es broma. Sí, lo que han hecho a una persona. Querían sacarme el pie, pero la Virgen me ha salvado de ese accidente. Le apunté rápidamente. Y gracias a Dios y a la Virgen, no es para que tengan miedo, pero para que ustedes vean cómo nuestra Madre nos proteja. Ahora se van a enloquecer todo. Todo es profecía, hermano. No se asusten ustedes si nos atacan nuevamente. El Dios, el que creó el cielo y la tierra, no en vano decimos en el creo. Creo en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido de antes de todos los siglos, el Dios de Dios, la luz de la luz, el Dios verdadero, verdadero hombre y verdadero Dios, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Padeció, sufrió, fue crucificado y al tercer día resucitó. Creo en el Espíritu Santo, el Señor y el que da la vida, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por boca de los profetas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 para adelante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios sin equivocarnos, comprendiendo y con el poder de Dios? Recuerda lo que Cristo decía, pero para que entiendas esta cita bíblica, cuando Cristo ha dicho, cuando ustedes ven que se levanta en el occidente, ustedes manejan los signos y señales de los tiempos del cielo, pero no manejan en qué tiempo están viviendo. Yo te pregunto, ¿la vacuna estaba antes? Yo te digo, a ti van a darte un almacén con el fin de vacunarte. Mantente firme y pasa hambre, pero luego hacia donde quiera vas a huir de ellos. No te van a agarrar. Pero si vas haciendo, te van a agarrar. No vas a querer abandonar la riqueza. Entonces, cuando vean instalado al ídolo, y ahora lo que hemos visto, Sodoma y Gomorra, y lo que vamos a ver entre viernes, sábado y domingo, que los niños no vean. ¿Qué clase? Estos son las mismas personas que han incendiado toda la iglesia hace unos días atrás. Estos son las mismas personas que han calumniado, perseguido a muerte, asesinado a los cristianos. Estos son las mismas personas que tú, si entras en los carnavales, vas a ver Jesús de cuatro, Jesús gay, Jesús esto, que aquello. Miren cómo se burlan y ahora buenito quieren entrar. El pecado. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, no al pecado. La conversión, como decía Prevost, prohíbe
adorar a Jesús en el Santísimo, en el decreto, y también el encuentro personal. Si esto es verdad, lo que me han comentado, entonces, como decía, esto es peor, 100 veces peor que Bergoglio. ¿Y qué fue lo que Cristo quiso decir en el Evangelio entre el occidente? El discernimiento. Esta lucha que nosotros estamos llevando día y noche. Miren ahora cómo el cielo está azul celeste. Paraíso. Es una lucha bíblica, evangélica. Lo que Cristo dijo, que tengan discernimiento de dónde vienen las personas, los vientos, los brujos, los que se mueven. Y según de dónde vienen, van a ir sabiendo lo que van a hacer. El fruto, cuando los brujos suben, enseguida tapan el sol y hacen llover. ¿Y por qué, me decía la Virgen, van a venir a gritar aquí? ¿Por qué tanto la violencia verbal? ¿Por qué utilizan tanto? Para que tú entiendas, como decía en el otro video, el mundo tiene 3 raíces: la moral, la razón y lo material. En la moral, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué tanta destrucción? Tanto tsunami, huracán, volcán, el viento, la perdición. Porque ellos niegan a Dios, el Creador, el Todopoderoso. Mientras que Dios mueve a la naturaleza, a la materia, para que el hombre vuelva a Él, llamándolos para que vuelva a la conversión y vuelvan a Dios. Por mi vida, dice Yahvé, que no quiero que los pecadores mueran, sino que se conviertan, dice 2 Timoteo 2:4. Ahora, 1 Timoteo 2:4. La moral, ahí tienen el ejemplo por qué tanta sexualidad, por qué tanta perdición, por qué ahora van a ver la profanación. Ni en tiempo de Antíoco, cuando los soldados tenían relaciones. Miren ustedes, investiguen, vayan a ver en la basura qué es lo que van a utilizar durante estos 3 días. Retiro no, adoración no, doctrina verdadera no, pero sí los gays, sí los paganos, sí lo mundano, sí lo perverso. Y se cree tradicionalista. Y miren cómo van a ser violentos. Hermana, tú no vas a abandonar la iglesia, lo que vas a hacer es mantenerte firme. No somos templarios, no somos sinagoguistas ni parroquianos. Si no quieres vacunarte, porque apenas me maten, la vacuna va a ser obligatoria, lo que decía a Putin. Que si ese veneno me hubiera matado, y ahora con lo que me van a hacer, como me había dicho el Padre, ya no hay quien salve a la humanidad. ¿Quién va a sacar el sol? ¿Quién se va a sacrificar por la humanidad? No a tu manera, sino a la manera como nos enseña la Virgen. La moral, la razón. Ellos dicen que somos animales. No somos animales, somos seres como para los que dicen que Trump no hace nada. Si yo ahora mismo le dijera a Trump, construye una torre de Babel, que en el 2019, cuando llegué aquí, el padre había dicho por los estadounidenses. Decía, nosotros no necesitamos. Y el padre respondió, lo que ellos necesitan es que alguien les ayude a pensar. Y gracias a Dios ya tienen un pensador. Quieren
volver atrás. Imagínense lo que está haciendo Biden, ni en la otra vida lo haría, que es la paz, lo que está trabajando. Porque ellos son los que comenzaron la guerra, y la guerra es lo que les va llevando en la miseria, en la autodestrucción incalculable, como dice la profecía de Fátima. Y lo que Trump está haciendo es, yo entiendo que ustedes no ven y no piensan, no se imaginan, no sienten, no interactúan. Pero estas personas que vienen de Dios, su capacidad es de la tierra al cielo, en diferencia del horno a los baidistas. Su trabajo es lo que yo hago aquí. Yo aquí todos los días rezo, pero ellos no van a aceptar ese sentido de vida que yo llevo, porque ellos no comprenden, no entienden, no mutan. Y lo único que yo puedo predicar aquí es sobre la vaca, porque el Padre mismo los llama vacas. Aquel niño que me había salvado cuando iba a pasar una cerca, más de 20 vacas me atropellaron. El niño se adelantó y esperó que llegaran esa clase de niños. Esperamos de jóvenes, de personas que ahuyenten a las vacas. La vaca no piensa, la vaca no se imagina, la vaca solo quiere comer, solo verde, el trabajo. Mientras que no entienden cómo se mueve el mundo espiritual, mientras que ellos ponen agua con polvo, mezclan. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, como me decía la Virgen, deberían de bajar en silencio, porque al hablar sabrán de dónde vienen. A lo menos, si no quieren ir al calabozo, deben bajar en silencio, porque tú, tal idioma, ellas saben, está tal parte, tal son tal parte, localizan todo, y deberían de bajar en silencio, dice la Virgen, a lo menos si no quieren. Ahora, tener miedo, no, tenemos la esperanza, nos dice que estamos a un paso de la eternidad. Somos peregrinos, caminantes. ¿Qué más queremos? Estamos en el cielo y a un paso yo contemplo, como dice el salmista, mis ojos se han cansado de tanto mirar el cielo, porque de ahí viene nuestro auxilio. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que ha hecho el cielo y la tierra. Levanto los ojos a los montes. ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor. Tu guardián no duerme, Israel, ni reposa. El guardián de Israel no dejará que caigas. Si nosotros creyéramos con fe, con amor, como la Virgen dice en los mensajes, como decía el Padre, lo único que no va a caer son los mensajes. Y en el mensaje de hoy dice claramente, no busquen la felicidad, no busquen a Dios, la felicidad de Dios, en los lugares equivocados. ¿Y por qué la Virgen decía que hasta cocinita les voy a dar? Y les va a enseñar a cocinar, a lo menos si no quieres morir envenenado. Tienes tú que cocinar, tú mismo debes trabajar y hacer. Porque ese es el mayor problema de las mujeres modernas de hoy en día. Lo único que no quieren es cocinar. Delivery, enlatado y en caja y el esposo. Y el amor y la paz, el sacrificio. Como decía una persona, ¿qué es lo que tiene? Lo que ha hecho. Nunca se olvida más de lo que le ha dado de comer. El amor que ha puesto en la comida, en el plato de comida.
eh, no solamente veneno, como decía. La Virgen te va a ir enseñando a dar amor. Yo sé que los van a llevar todo en otras cosas, pero fue lo que dijo la Virgen. Y no por eso nosotros debemos callar, sino que debemos luchar. Un día un grupo de peregrinos iba pasando delante de la casa de Jacob, que hasta ahora no sé dónde queda, y le preguntaron los peregrinos, ¿cómo se llama tu perro? Y Jacob le respondió, Mirjana. Seguramente Jacob sabían que era enviado de Mirjana o que eran del grupo de Mir. Cuando el grupo llegó en la casa de Mirjana, le comentaron rápidamente a Mirjana que Jacob había puesto a su perro el nombre de Mirjana. Y todos se reían y le preguntaron, ¿y tu perro cómo se llama? Jacob, dijo uno. Y ella respondió, eh, quiero mucho a mi perro, que el perro no tiene la culpa ni lo que aquí nosotros estamos viendo. Yo busco una comprensión, una manera, porque ellos utilizan las personas, los animales o las cosas para herirte o para profanar. Y si tú ves, para que tú puedas entender que hay una mafia detrás que trabaja, que empuja a la gente, que lo hace decir y hacer las cosas que ellos nunca pueden saber, nunca pueden. Yo, por ejemplo, ¿cómo yo voy a saber de dónde tú vienes, quiénes son, cómo te llamas, que esas personas que tú conoces? Solamente sabría si eres parte de una mafia, que alguien te está informando. Y cuando hay una inteligencia superior, hay un movimiento que ni tú entiendes, lo que utilizan tanto aquí el sentido común. Por eso saben todo dónde te vas a sentar, qué vas a decir, qué vas a comer, qué vas a hacer. Cuando tú seas presidente o rey vas a entender que es lo más sencillo, lo más fácil cuando muevas militar, policía, bandidos. Lo vas a entender todo. Ahora tienen miedo al hijo de ña Romelia o ña G. Y no tienen miedo al Padre, cómo se está moviendo, cómo está encarando en todas las personas, porque no solamente aquí, como veía en el video de María Pavlovich, cuando dijo un profeta, una voz grita en el desierto, el diablo se manifestó y dijo, profeta, en el mundo del infierno y de la mafia. La palabra profeta, discípulo, son muy odiados y burlados, son como un sarcasmo. Una voz que grita en el desierto, Juan dice claramente, a él se refería. Ahora, ¿quiénes son los herodianos? Los herodianos son los adúlteros. Yo me recuerdo que cuando llegué en la casa aquí en el castillo la casa de, ¿cómo se llama esta? De Nancy. Nancy dijo, es un ángel. Y me invitaron para quedarme a vivir con ellos. Y yo dije, no, dije, Judas. Ángel Judas, de ángel a Judas, ¿cómo puede ser posible eso? Uno nace para algo. Ya que me están echando de aquí, gracias a ellos. ¿Cómo puedes tú llamar de ángel? A mí no me van a engañar de eso. Yo tengo hambre, tengo sed, cago, duermo. Soy una persona humana. Y en mi persona humana ya no puedo. Ahora se me hace
difícil hasta ir al baño por causa de la mafia, pero la Virgen me dijo, toma el rosario cuando esté en el baño. Me va a proteger en mi necesidad, en mi intimidad. Cuando tú vayas al baño y ¡pac, pac! Agarra el rosario y reza el Ave María, que Dios sabe suplir, sabe cuidar en ese momento. Ya no eres tú, sino que es Cristo mismo el que está siendo golpeado, viviendo. Ahora, escuchen lo que dice la Virgen. Deja que coman. Iba a ser un movimiento en la hora que cuando ellos coman. Pero la Virgen no. Deja que coman. Ya el año pasado yo decía a los que son del bien, cuando tú ves que está con su esposa, que está comiendo, está durmiendo, recuerda que tú también haces. Y déjalo. Después dególlalo si quieres. Pero por amor a Dios y a ti mismo, al prójimo, déjalo. Dejen que coman ellos. Dejen que duerman tranquilos. Dejen que estén en paz con sus esposas. Para que sus propios hijos le digan, papá o mamá, papá, ¿por qué los cristianos nos dejan vivir en paz? Nos dejan comer y vivir. ¿Y por qué nosotros le matamos? Porque esto es una de las preguntas que yo siempre hago. ¿Qué clase de Dios es que puede matar a un inocente o una persona porque no cree lo mismo que él? A donde yo voy o a la gente te dirán, Alá, 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 te dicen. Y te transmiten un miedo. Alabanza, qué sé yo. Alí acá. Jesús lo llamó Elí, Padre del cielo. El nombre tiene su significado. Pero mi pregunta es, ¿qué clase de Dios mata a los inocentes? O a una persona que Dios ha dado su libertad hasta a los ángeles y cuanto más a los animales y a las personas. Y como yo, porque tú no quieres ser cristiano, yo ¡bim! Te mato. A cuchillo, espíritu de cuchillito. Como dicen aquí, hay una aparición en África, creo, Ruanda. Y dicen, Ruanda, Ruanda, dicen. Porque creen que los vecinos y las personas van a utilizar machete, cuchillo. Yo te digo que conozca un poco a este pueblo y hagas un censo. Y puye y ñacame y arma. Tienen arma, casa por casa tienen arma. Que aquí es Europa, como ustedes dicen. Que no te va a salvar tu machetillo, te van a... Escuché que hasta bazooka van a comprar, decía. Entonces, para que no se desacuerden, los buenos estoy refiriéndome a los buenos. Ahora, para diferenciar, primera de Juan 3:10 dice claramente, en esto distinguimos, es la gran señal en el amor. El que ama se sacrifica, el que ama se da a sí mismo, como me decía en grupo, no nos quieres porque no te sacrificas por nosotros. ¿Y cómo tú puedes saber que una persona te ama? Por su sacrificio. No hay mayor amor que dar la vida, dice Cristo, por los amigos. Y para los que me llaman pastor, dicen la verdad. Yo soy el buen pastor, decía Cristo, y yo no me avergüenzo. Dicen la verdad, un poco más de investigación y un poco más de chisme van a decir que están diciendo la plena verdad. El que da la vida por sus ovejas, no el que huye cuando vienen los lobos. Ese es un asalariado. Cuando los lobos atacan y ceden. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer al anticristo? Benedicto
nuestro Santo Padre decía. La homosexualidad es la primera potencia del anticristo. Segundo, el aborto. Y tercero, el adulterio. Y con eso nosotros vamos a diferenciar, a reconocer más los mensajes de la Virgen y más lo que está pasando en el mundo. En Hebreos 6, capítulo 1, de aquí nace la predicación que se llama el querigma. Los carismáticos, es carismático, bueno, yo soy misionero, por eso vivo en el monte. El tiempo depende de Dios. Pero yo soy misionero. Mi misión en medio de ustedes, dice la Virgen, vengo por causa del amor y de la fe. Y la Escritura dice claramente que lo sólido, lo fuerte, primero la conversión, segundo dice la fe en Dios, también habla de la imposición de las manos, habla de lo que ahora se reconoce del novísimo, la muerte, la resurrección, la vida eterna. Son temas que se hablan muy poco y al hablar no se aclarecen muchas cosas. Entonces nosotros iremos preguntando al Señor qué fue lo que quiso decir, como decía en el Evangelio del Occidente. Lo que Dios quiso decir es que tengan discernimiento, que tengan cuidado. Como decía en el Evangelio, un poco de levadura fermenta todo el pan. Un poco de mentira hace mentiroso a todo el grupo. Un chisme hace chismoso a todo el grupo. Discernimiento de dónde viene el mal y cómo se mueve y cómo actúan. Entonces, el mensaje de la Virgen de este último 18 de marzo dice claramente: no tengan miedo de caminar conmigo. Miren el fruto, ayer a la noche estaba tapado, el desastre estaba. Para los que creen me estoy refiriendo, para el mundo de los sabios, inteligentes y que tienen la prueba suficiente y que no se dejan engañar. Cuando el Padre me dijo, porque ya actué como Moisés aquí, le decía: Padre, ¿por qué hasta aquí ha llegado? Si los romanos están haciendo bien las cosas, han limpiado su casa con Bergoglio. Es como dice el Evangelio, cuando Cristo les vio a los, exclamó: ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Y suspiró. Dijo Cristo, dice el Evangelio, ve a buscar tú mismo. Suspiró profundamente. ¿Hasta cuándo? Salmo 13. Pidan y se les dará la valentía. Busquen y encontrarán. Llamen, toquen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Ahora, los que hablaba sobre la escuela, porque ahí no solamente te van a llevar a la sexualidad, te van a desviar el camino de la santidad, sino que hay una mafia, hay un proyecto, hay un plan del anticristo prevoz, que apenas a mí me maten, me encarcelen, van a tapar el sol, va a llover. Hoy tenemos más de 200 días de sol en este año. Increíble. Pero tienen ojos para no ver, oídos para no oír, naturales, esto que aquello. Y tienen miedo para encarar que esto puede ser mejor, como decía Cristo en Tiátira. Ahora voy a terminar con esto.
En el Apocalipsis, en la visión de Juan, a partir del 4, para que ustedes puedan entender qué significa la bocina, que aquí se utiliza tanto el bocina trompeta. A partir del capítulo 4 dice: después de todo esto tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo y la voz semejante a una trompeta, o sea que es bíblico, de ahí viene la trompeta, que me había hablado al principio y decía: sube aquí y te mostraré lo que sucederá en adelante. Luego dice que vinieron varios ángeles con trompetas en las manos y empezó a abrirse el primer sello. O sea que cada vez que tú escuchas esa trompeta, abrirán el último sello. Es una señal que Dios nos está dando que ya estamos en los últimos tiempos. Tú puedes entender la parucía como quieras, pero la Virgen dice que nuestro final puede ser hoy, en este momento y en este lugar, que debemos estar preparados, y cada cosa que suena tú debes saber el significado y qué es lo que están queriendo hacer. Entonces van a ver, bueno, con esto ya basta hoy para que podamos, no serás cómplices de las tinieblas, sino que los denunciarás abiertamente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.